Bienvenidos a el sexto podcast de Pa' Eso Estamos, podcast donde hablamos sobre cómo encontrar carrera, cómo elegir carrera, de qué se tratan las carreras, todo esto para poder orientarlos a ustedes, estudiantes que están en este proceso de ingresar a la universidad y escoger la carrera que más le agrade, la carrera de sus sueños, en qué universidad estudiar. Y para eso trajimos invitados muy interesantes este día. Son invitados que tienen historias que son poco convencionales. Este podcast se trata hoy de eso. Quiero gente que en este podcast le coloque mucha atención, porque normalmente cuando ustedes encuentran carrera, siempre tienen este camino, el camino esperado, ¿no? El camino correcto, la ingeniería, la abogacía y todo ese tipo de carreras, pero siempre hay elementos externos que uno no puede controlar. Y por eso justamente me son tan interesantes estos invitados. Con nosotros Sebastián Núñez, licenciado en Ciencias del Movimiento de la Universidad Bernardo Higgins, que tiene un magíster en Ciencias de Alto Rendimiento y actualmente también está cursando otro magíster. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por participar en este podcast. Muchas gracias a ti por la invitación, Lizardo. Todo muy bien. Actualmente estoy cursando el magíster en docencia superior y también un segundo magíster en Jaén, una universidad española, que es un magíster en ciencias de la investigación aplicadas a la actividad física. Muchas gracias por estar participando aquí y vamos a estar ahí muy atentos a la experiencia y todo lo que tienes que contar en este podcast. Y también nos está acompañando desde Hawái, ahí podemos ver las palmeras, cómo se mueven en el fondo, ¿no? Bastián Rifo, licenciado en Pedagogía en Educación Básica con mención en Lenguaje y en Ciencias de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Bastián. Hola Lizardo, hola Seba, gracias por la invitación igual. Muy interesante poder hablar de educación con dos colegas y hacer una comparación aquí con nuestras experiencias. Bien, como yo le comentaba en la introducción de este podcast, mi idea es mostrar, porque justamente yo los conozco, conozco su historia y sé que son historias bastante poco convencionales, que pueden mostrar otras perspectivas y pueden abrir un poquito la mente de los estudiantes, que no siempre todo se da por el camino que piensan que es el más típico de todos, ¿cierto? Y bueno, quería partir con la pregunta vocacional. Sebastián, por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo que hizo que estudiases, que decidieses estudiar tu carrera? ¿Cómo fue ese proceso de decir como yo voy a escoger esa carrera? ¿Eso venía desde más pequeño? ¿Fue como justo en el momento? Cuéntanos un poco tu experiencia a la hora de escoger carrera. Mira, la verdad es que es una historia que siempre la cuento a la familia y a los amigos. Yo vengo desde muy pequeño de la actividad física, me dediqué al fútbol pseudo, casi profesional, digo casi porque estuve mucho tiempo enfocado en esto y una base educacional muy nula, prácticamente nula. Y al momento de ya verme en la realidad de que venía en ese momento, no era PS, en ese momento era PSU, tenía una base muy baja, muy baja. Entonces estaba problemado, estaba complicado, no sabía si seguir estudiando, si seguir jugando. Y es ahí donde mi familia, en específico mi padre, me dice que él me puede dar solamente una oportunidad. Nosotros venimos de una comuna súper vulnerable, una de las más vulnerables a nivel nacional. Y ellos me dijeron, fueron súper claros, te podemos dar la oportunidad solamente una vez para poder estudiar. Y es ahí donde tomo la decisión de todo lo que yo venía preparándome a nivel deportivo, a nivel fútbol, poder ponerlo de la mano en el área de la pedagogía y en el área de la educación, donde elijo estudiar ciencias del movimiento y sin una base, o sea, de verdad. Me recuerdo que lo único que hice antes de dar la PSU en ese momento, como se los decía tras bambalinas antes de que comenzara, un Padre Nuestro y que se haga lo que Dios quiera. En esos momentos las malas se descontaban también, era un tema súper complejo, entonces había que ser muy estratégico para poder responder o si no todo lo que habíamos trabajado podía darse de la borda, porque si no era educación física, me veía en la obligación de estudiar preparación física, que es una carrera técnica, pero que también te corta bastante la brecha de oportunidades y la brecha salarial, que hoy en día tenemos que vivir del dinero. Es lamentable, pero esa es la realidad. Yo siempre cuando tengo estudiantes que
tengo casos de estudiantes que se han dedicado al deporte, o sea, son deportistas que dan exámenes libres, que se han dedicado durante todo su proceso de la enseñanza básica, enseñanza media, al deporte como tal, y cuando llega el momento de ok, hay que tomar definiciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago el resto de la vida? ¿Qué hago ahora que voy a ser mayor de edad, que voy a salir del colegio? Normalmente el estudiante que se dedica mucho al deporte tiene esta cuestión de, ¿qué hago? ¿Me dedico al deporte, que puede ser más riesgoso, o tomo una carrera? Ese proceso de tener que tomar la decisión de ya no dedicarme más al deporte, eh, o no dedicarme quizás de la manera en la que estaba enfocado a dedicarme al deporte. ¿Cómo fue en tu caso y cómo crees que debiese abordarlo un estudiante que ha tenido toda una formación deportiva y que al final tiene que hacer un switch que es radical, de pasar solamente a hacer educación física, o sea, trabajar la componente física, a después trabajar la parte académica? Es complejo, es súper complejo, sobre todo cuando ya tienes las bases, tienes la herramienta y también tienes los contactos. Yo le di la oportunidad al fútbol hasta muy viejo. Viejo, me refiero 23, 25 años, donde seguía jugando, me seguían llamando, seguía probando. De hecho, del tercer año de universidad, me vi en la dificultad de decidir si seguir entrenando en Barnechea, la temporada que Barnechea hizo una muy buena temporada o seguir estudiando, porque yo entrenaba en doble jornada, me tenía que entrenar en la mañana, después entrenábamos a media tarde, tuve que tomar menos ramos, los ramos que tomé también me empezaron a ir un poco mal. A eso sumarle también que vivo solo desde muy chico, todo una dificultad. Se ve a final, uno tiene que tomar la decisión netamente sabiendo y extrapolando que la vida continúa, que si ya no diste el salto profesional, ya no diste el salto a un club afuera o sigues jugando en segunda, tercera división donde los sueldos son ínfimos. Hay equipos de tercera división que si es que te pagan 150 300.000 pesos, y hoy en día eso no alcanza para sostener una casa. Entonces ahí es donde uno empieza a sopesar la realidad, empiezas a vivir solo, empiezas a tener responsabilidades y la vida de adulto te trae responsabilidades. Entonces, seguir apegado a tus sueños y dejar de lado la realidad de lo profesional y lo que conlleva seguir creciendo, yo creo que es el arma número uno que tienen todos los deportistas, sobre todo en este país, con el poco apoyo que pueda haber. Entiendo, entiendo. Y Bastián, en tu caso, ¿cómo fue este proceso de escoger carrera? ¿Cómo te decidiste por la pedagogía? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿En qué momento dijiste, quiero ser profesor? Porque es una cuestión que actualmente sabemos que se necesitan más profesores. Bueno, no es que solamente se necesiten, muchos terminan teniendo la carrera y terminan alejándose después de la pedagogía. ¿Cómo fue tu proceso para decir, yo quiero ser profesor? Escucha, en mi caso, yo nunca pensé ser profesor, yo no quería estudiar pedagogía, yo lo que quería hacer era convertirme en detective, quería entrar a la PDI y recuerdo que por temas médicos no pude quedar en la institución. Me acuerdo que pasé todas las pruebas cuando estaba en cuarto medio, postulé a la Policía de Investigaciones, pasé todo y al final por temas médicos no quedé y en ese momento mi vida se vino abajo, así que no supe qué hacer. Y como elegí la carrera, más que nada fue como tratar de buscar el mismo objetivo que yo quería realizar como detective, que mi idea en sí era como hacer un aporte a la sociedad, tratar de combatir la delincuencia, la drogadicción. Ese era como mi enfoque como detective, lo que yo quería hacer. Y después me puse a pensar así, ok, ¿cómo llego a este mismo objetivo? ¿Cómo lo hago? Entonces pensé que en vez de combatir la droga y la delincuencia, cambié la palabra combatir por prevenir. Entonces, ¿cómo puedo prevenir quizás la drogadicción o la delincuencia? Quizás enseñando. Y así fue como opté en estudiar pedagogía. Igual el primer año yo no sabía realmente cómo iba a ser, si es que realmente me iba a gustar. Por lo mismo elegí en ese tiempo la Universidad Alberto Hurtado porque era una de las universidades que empezaba con experiencias laborales prácticas en tercer año.
Porque recuerdo otras que vi empezaban en cuarto o en quinto incluso, entonces yo decía, pucha, igual no quiero invertir tanto tiempo en esto si es que no me va a gustar. Y al final, cuando tuve mi primera experiencia laboral, me encantó. Y Qué, ahí decidí ya convertirme en profesor. qué bueno esto que estás diciendo. Miraste la malla tomando en cuenta justamente una indecisión que había para poder tomar la decisión una vez hayas tenido la experiencia que era hacer la práctica laboral, ¿no? Estas prácticas que son como tempranas para poder... es muy interesante todo lo que me acabas de decir porque es una forma de, también de tomar decisiones que los estudiantes a veces no consideran. Mirar la malla, no es que me enfoco solamente en la universidad y desprecio la malla y la malla al parecer, bastante se nota que es muy importante. Muy interesante también lo que decía, hay una componente social entonces bastante en tu decisión. ¿Piensas que así en la mayoría de los profesores? ¿Cómo lo ves con tus pares a lo largo de los trabajos que has tenido? Sí, al menos con mis compañeros de universidad, todos teníamos una base social muy fuerte. Y en sí, la Universidad Alberto Hurtado, al ser jesuita, también inculca mucho el servicio social. No solo en pedagogía, en todas las carreras que tiene ahí, entonces la universidad en sí te inculca estas cosas. Yo creo que si tú no tienes un poco de servicio social y no te gusta ver la carrera por ese lado, puede que la universidad influya. Entiendo, creo, Y sí, y muchos colegas lo mismo, más allá de mis compañeros de universidad, después muchos colegas, siempre hay una intención detrás de enseñar, pues. Y puede ser que quizás la gente que deserta, como había mencionado antes, no lo vea de esa manera, pues. Yo creo que la educación es un arma de movilidad muy fuerte. uy, se nos está cortando un poquito el viento hawaiano y que... Sí. Pero ¿nos podrá decir lo último que dijiste? Que ahí se interrumpió un poquitito. Ah, creo que la educación es un arma de movilidad social. Ya. Entonces, había mencionado que más allá de las faltas de profesores que hay muchos profesores que desertan la profesión y puede ser quizás por eso, porque al ser un arma de movilidad social tiene mucho peso igual. Entonces, si uno no tiene esta vocación detrás de la profesión, te va a afectar mucho más que quizá otra persona que sí tiene la vocación y la intención. Hablemos un poco de esa primera aproximación, porque tengo entendido que ambos, su primera aproximación al mundo laboral, ya con el título, fue la educación. Sebastián, si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, la primera experiencia laboral fue en un colegio, estuviste haciendo clases, o o estoy equivocado. Sí, sí, hice clase durante 6 años en establecimientos educacionales. Dentro de ellos, uno con Mamá de Bastián, que es donde partí haciendo mi práctica profesional. Simón Bolívar, en la comuna de La Pintana, en la población específica del Castillo. Ahí es donde, de verdad, vulgarmente, como se dice, donde las papas queman. Un trabajo muy social, muy social. Muy de la mano también de la parte cultural. Chicos ahí, obviamente, siempre ligados al deporte como profesor. Chicos que ya te vas dando cuenta, cuando nosotros éramos chicos, acompáñenme si es que no es así, uno esperaba con ansia el día de educación física. Era el día Sí, que más quería. Y cuando yo me enfrento en la realidad de ser profe, ya los chicos no están con el interés de la educación física, no están con el interés de lo que es la actividad física o el movimiento como tal. Y ahí me empapé un poquito de la realidad, de lo que es uno como profesor, desde la otra vereda, porque claro, yo soy criado y prácticamente nacido también en La Pintana, entonces no es algo que nosotros no sepamos. O sea, yo sé lo que pasa en la población, sé lo que pasa en todos lados, pero ya siendo una persona que toma a estos chicos y los guías de la mano es totalmente diferente. Luego de eso estuve también haciendo clases un ratito, fue 1 año y medio, en un colegio de lenguaje en la comuna del Bosque, Tremo se llamaba ese colegio. Estaba a cargo de desde medio menor hasta kinder, ¿sí? Era pre-kinder y kinder, donde ahí teníamos todos los ejercicios de coordinación y del acompañamiento básico que se hace a los niños. Y luego de eso ya estuve trabajando
3 años, ahí completé los 6, en un colegio también en La Pintana, Violeta Parra se llamaba el colegio, y ahí estuve 3 años, donde fui profesor jefe, enfrenté la pandemia junto con los, con los alumnos, mucha compromiso social también dentro de... la pandemia fue una realidad también, un golpe muy fuerte a lo que es la educación, sobre todo cuando tuvimos que empezar a vincular las clases online con chicos que no tienen ni siquiera internet o no tenían un dispositivo donde conectarse. Muchos chicos con la realidad también que iban al colegio solamente a almorzar, porque es ahí donde les entregaban la comida. Nos vimos en la realidad también de ir puerta a puerta. Estamos hablando de los primeros meses de pandemia, donde era horrible, o sea, no tenías que hacer un permiso incluso hasta para ir a comprar al supermercado. Y nosotros dejándole en las puertas de las casas a los chicos sus colaciones, ya después ni siquiera eran colaciones, ya después era mercadería. Entonces, no, estuve inserto mucho tiempo, 6 años totales en la educación, y, y ahí por distintas razones profesionales y laborales, la verdad, me fui encaminando más a la parte deportiva y profesional del alto rendimiento versus lo que es la educación, pero siempre ligado a la educación como tal, como, como profesor y como eh, pionero, puedo decir pionero en las ciencias del movimiento, porque aparte de ser profesor igual, tengo un diplomado en nutrición deportiva y la nutrición es un ramo más. La verdad es que es un ramo más para que los chicos puedan entender, más que los chicos, también la familia completa, lo que estamos comiendo, lo que afecta en nuestra fisiología, en nuestra composición corporal. Y si tú no explicas eso, vas a ser un nutricionista convencional. O sea, págame la consulta, nos vemos el próximo mes y te entrego la pauta. Aquí lo que nosotros buscamos es enseñar el por qué y el para qué de cómo alimentarse y cómo llevar esta disciplina o este vector de la ciencia de una mejor forma. Y en tu caso, Bastián, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos cómo fueron tus primeros trabajos? Las primeras veces que fuiste profesor. ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral siendo profesor? Uy, ¿Estás Bastián, ¿está muteado? muteado? Sí, Ahí está, estoy. está licenciado. Bueno, lo que te contaba de mi primera experiencia en la universidad fue se supone que era una experiencia de observación. Nosotros teníamos que ir a observar cómo trabajaban en los colegios, y esa vez yo podía elegir tenía una gama de colegios en donde yo podía elegir, y como te decía, estaba muy indeciso si quería ser profesor o no, entonces elegí un colegio que en esos años se llamaba Hogar de Cristo, que queda ahí en el 19 de Santa Rosa, que era un colegio donde trataba de nivelar estudiantes que habían desertado de la educación. Por X motivo, la mayoría de ellos estuvo en Sename, entonces eran niños de 15, 16, 17 años haciendo quinto básico, sexto básico. Entonces yo quise involucrarme en ese contexto para ver si realmente me gustaba la pedagogía. Y como te digo, era de observación, pero la vulnerabilidad y las necesidades que hay son tan grandes que al final uno termina muy inmerso en su labor, ahí, pues, ayudando a los profesores, más allá de observar las prácticas pedagógicas de ellos, ellos igual te dicen, oh, si quieres involúcrate acá, si tú quieres puedes enseñar algo. Y esa fue mi primera experiencia, y como dije, ahí fue donde realmente me enamoré de enseñar. ¿Tomaste un desafío en de primera experiencia? Sí, porque quería ver eso, si realmente yo quería ser profesor o no. Y Ya. donde tenía esta intención de querer prevenir la delincuencia y la drogadicción, dije, este es el contexto preciso en donde realmente quiero trabajar, po. Y cuando ya, Entonces fui ahí y sí, me gustó la experiencia. y cuando ya tuviste tu título profesional, ¿cómo fue la primera experiencia como ya tú eres el profesor? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ahí estuve en un colegio en el bosque, Dagoberto Godoy, el nombre del colegio, y sí, lo mismo, está justo entre el límite entre La Pintana y el bosque, ese colegio, y también muy, muy vulnerable. Lo que más me impactó era que, pucha, todas las experiencias que tuve, yo era el practicante, entonces no tenía que lidiar con cosas
más administrativas. Entonces, al momento de ellos darme un curso, decir ya, tú vas a empezar a hacer esto, y toda la pega de profesor que hay detrás, siempre mucha, mucha, mucha. A veces en la universidad no te enseñan esa parte, y ahí es donde uno se ve colapsado a veces. Entonces, yo creo que más que en sí la vulnerabilidad del lugar y todo, más que eso, era como la pega administrativa que uno tenía. Yo, Eso fue como lo que más me impactó en el momento. de hecho, yo recuerdo ese colegio porque creo que es el mismo colegio donde yo estuve en algún momento. Sí, 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 creo que lo conversamos en antes, algún pero momento. sí. Yo quiero hacerle una pregunta en base a algo que tú dijiste y me acordé de algo con la profesora Solange, que es la directora académica del preuniversitario. Hemos conversado esto en más de una oportunidad, de hecho lo conversamos en el primer podcast. Em, la pedagogía, y aquí yo quiero que ustedes den su opinión abierta, sin guiarle una opinión en concreto. Solamente les quiero mostrar como esta perspectiva y ustedes qué opinión les merece las siguientes palabras. Una de las cosas que normalmente se dice es que la pedagogía como tal, o por lo menos la academia, está en la universidad, no te prepara realmente para ser profesor. O sea, te pueden dar ciertos alineamientos, todo lo que uno quiera, pero que uno aprende mucho más en la práctica. ¿Qué opinan un poco de eso? Y además, quiero llevarle a un terreno incluso un poquito más pantanoso. ¿Qué opinan de profesionales que no son profesores y que terminan dedicándose a la pedagogía, cubriendo muchas veces estos puestos que los mismos profesores por a veces motivo, han abandonado? O sea, se ve mucho ingeniero siendo profesor, por ejemplo, de matemática, o gente que tiene otras profesiones cubriendo, o no sé, un puesto técnico, qué sé yo, en colegios técnicos, pero cubriendo posiciones que tendrían que ser de profesores. ¿Qué opinan sobre esto? Sobre qué tanto si te prepara o no realmente la universidad para ser profesor, qué tanto uno aprende en la práctica en comparación a la universidad, y cómo es esto de que alguien que no sea profesor, que no haya estudiado la pedagogía, esté enseñando en el colegio. No sé, Sebastián, si quiere opinar al respecto. Sí, mira, la verdad es que es todo un tema, es complejo. Yo en lo personal, yo llegué al colegio a hacer tanto las prácticas como ya yo en función de profesor, sin saber cómo firmar un libro de clase. O sea, eso no te lo enseñan en la universidad. Recordar también, hacer la mención de que el libro de clase es un instrumento público, no puede tener corrector, no puede tener manchones. Si tú no firmas tu clase, para el Ministerio de Educación, la clase no se hizo, se tiene que recuperar, se recupera, lo comento porque me pasó, me ayudó obviamente la GFUTP en ese momento. La clase se tiene que recuperar, se recupera sin remuneración adicional y en un horario bastante complejo, porque no puedes decirle tampoco a los chicos, oye, vengan el día sábado a recuperar la clase que el profe se le olvidó firmar. Entonces todo eso genera bastante complejidad y son temores que uno tiene de enfrentarte a la realidad. Yo siempre dije, vengo de una comuna conflictiva. Yo sentía que socialmente algo le debía a la comuna. No sé si es que será para mí, ustedes pensarán igual que yo, pero yo sentía que yo saliendo de La Pintana, que logré haber estudiado, haber tomado un camino bien significativo, por decirlo de una forma un poco más amena, más amigable. Decidí ser un profesional y no quedarme con los amigos que conocí en el barrio jugando a la pelota. Sentía que podía entregarle este mensaje a diferentes chicos de la comuna, diferentes chicos de la población, donde ellos podían entender que independiente a lo que diga el currículum, independiente a lo que digan los planes y programas, los objetivos de aprendizaje, muchas veces la clase, el papel, yo siempre he dicho, el papel aguanta mucho. Pero aunque el papel aguante mucho, tú tienes que tener siempre una dinámica diferente, un buen trato, un manejo grupal, ser dinámico y todo eso no te lo entrega la universidad. A lo más en la universidad, no sé, pues tuve un ramo que se llamaba Juegos y Animación, donde si tocaba hacer clases a niños chiquititos, había una forma de entrar a la clase, había formas de hacer juegos cuando todos estuvieran hablando. Pero ya después cuando tú llegas al colegio te das cuenta que, no sé, pues el niño que más habla, y son realidades las que nos vemos enfrentados día a día, fue abusado, el papá está preso, la mamá no vive con él. Entonces, por mucho que el juego te diga, oye, ya, vamos a hacer callar a este niño jugando, o haciendo alguna dinámica, alguna mímica, el chico no entra.
Entonces, todas esas cosas las vas aprendiendo en la realidad. Y también esta área, esta labor o esta profesión, hablábamos delante, está muy mal catalogada en este país. Yo, lamentablemente, digo lamentablemente porque me gusta mucho la pedagogía. Ahora estoy actualmente trabajando en la andragogía, ya con gente mayor de edad. Eh, Me he ido reencantando un poquito nuevamente con la educación, pero yo tuve que salir de trabajar de la educación hacia el área del emprendimiento, hacia el área del entrenamiento y del alto rendimiento, y yo creo que le pasa mucho a los profesores. Bastiano, que está en Hawái, tiene otra realidad, no es la realidad que pasa aquí en Chile, pero la educación no te deja dinero, no te deja dinero. Entonces muchos profesionales, profesores, dejan su labor, que es una buena labor, porque hay que tener pedagogía para poder enseñar, pero empieza a asumir gente externa, no sé, algún ingeniero que sea seco en las matemáticas, pero no tiene pedagogía para poder explicarle a los futuros profesionales. Entonces ahí donde entramos a un bucle, entramos en un círculo vicioso donde profesores que no son profesores están entregando un conocimiento y estamos formando profesionales que no están entendiendo el conocimiento porque las personas que deberían estar en los lugares correspondientes no lo están haciendo. Entonces, ahí entramos en un debate donde podemos, no sé, pimponear ahora con lo que les digo yo, sobre qué opinan ustedes. Y yo digo que la educación hoy en día en Chile se ha vuelto un negocio muy grande, sobre todo post pandemia. Todas las universidades hoy en día, yo tengo clases en mi magíster, de hecho mañana tengo clases, me conecto desde las 8 de la mañana hasta casi las 4 de la tarde. Tenemos unos pequeños breaks, pero estamos conectados el día sábado, todo ese horario, donde profesores que no tienen uso de TIC, no saben las tecnologías, el uso de las tecnologías. Entonces, claro, son doctores, son ingenieros, tengo una profesora que es polaca, extraordinaria, sabe mucho, pero constantemente mezcla entre el inglés y el español, y los que no saben mucho inglés quedan colgados, y profe, ¿qué dijo? Entonces, todas esas cosas hacen que hoy en día el profesional busque rumbos donde económicamente lleguen a lo que ellos necesitan para poder tener una vida, ya sea a las necesidades que ellos tengan. Y segundo, que vayan quedando estos cupos, estas vacantes libres, y las esté tomando gente que hoy en día, como dije, la educación es un negocio, y como profesor no te dejan lo que quizás deberías hacer. O sea, seamos súper sinceros, el médico tiene una buena remuneración, los que son ingenieros también, pero el profe de educación física tiene una estructura social, cultural y demográfica también súper importante. Recordar que hay profesores que les pagan por zona para poder ir a trabajar a lugares que son mucho más complejos, donde no hay internet, donde no hay conexión, donde no hay metro, donde no hay nada de estas cosas, pero todo sigue siendo totalmente diferente hacia otras carreras. Entonces, yo creo que cuando ya tomamos la educación como un negocio, ya sea para el que estudia y para el que ejerce, eh, muchos aspectos importantes que deberíamos cumplir nosotros como estudiantes, digo nosotros como estudiantes porque sigo estudiando, y nosotros como profesores porque también hago clases, hacer un hincapié súper importante de lo significativo que es esto. Imagínense, los profes preparan a futuros médicos, que son los que van a combatir posibles enfermedades crónicas en algún momento. Entonces, si no está la persona correcta ejerciendo el ramo correspondiente, va a pasar lo que sale en muchos memes, que de repente, decimos, no, es que eso lo vi en pandemia. Entonces, quedamos ahí con contenidos que son un poco insuficientes, o con profesionales poco capaces, o con profesores que están muy chapados a lo que es el viejo continente. Léanse el PDF de la página tanto, la página tanto, y la próxima semana hacemos una prueba. Entonces, hay una estructura que cambiar, sí, pero tiene que ser entre todos. Tiene que ser entre todos. Y en tu caso, Sí, pues Bastián, y así, la universidad en sí a veces no te prepara para ser profesor en todas sus áreas. Yo creo que en sí te da mucha academia, te enseña harto las bases sociales de lo que es ser pedagogo, después la academia en cuanto a lo que uno tiene que saber,
ciertas estrategias didácticas, pero en sí la educación tiene mucha burocracia. Hay mucha burocracia entre medio, el tema que hablaba Sebastián de los libros, el poder firmar algo, entregar las planificaciones con tiempo, que el trabajar en coordinación con UTP, quizás con tus otros compañeros de trabajo en los mismos niveles. O hay muchas cosas detrás, también si uno encuentra, si algún niño tiene un problema, es rellenar mucho papel, hartas firmas, PIE, como que todo este proceso burocrático, el que no te enseñan en la universidad, y eso usualmente es lo que colapsa mucho a los docentes, porque uno, aparte de todo este papeleo, tiene que hacer sus clases, revisar pruebas, preocuparte de los niños, después llegar a la casa, y son muchas horas invertidas que al final no se reflejan mucho, también como decía Sebastián, en el sueldo. Si al final uno se lleva también mucho trabajo para la casa. No es como, siempre hay como una carga mental. Uno no es como que si trabajara en otra cosa, tú vas al lugar de trabajo, están las horas que tenías, volví a tu casa y te desligáis de eso, ya, bacán así. Con pedagogía yo creo que eso no pasa. Sobre todo cuando uno trabaja también con niños vulnerables, porque la experiencia de estos niños igual la intención que uno tiene detrás de enseñar, a veces eh, uno trata de ayudar a estos niños las clases, en sus clases, y uno piensa eso todos los días. Entonces, llegando a la casa, te da vuelta todo y al final... Volvemos volvemos al punto estructural de esta palabra que englosa todo, que es la vocación. La Sí, po, vocación abarca todo eso. Entonces, claro, vocación, pero vocación hasta qué punto, vocación hasta qué límite. Porque, claro, yo en mi trabajo, si no alcanzo a terminar, ahora que me dedico más allá al emprendimiento, si no alcanzo a terminar, listo, se acabó el tiempo, nos vemos mañana, si quieres más, tiene un valor, pero si no, en la pedagogía, en la estructura de la vocación, ¿hasta qué horas revisas pruebas? sí, bueno, y en Hasta el sistema educacional te ponen fechas, es como, oye, ya, para este día tienes que tener todo esto con listo. Y decir que ni tú, siquiera nos abrazamos al código del trabajo, ni siquiera, partiendo por ese punto. Son muchos los colegios que pertenecen al estatuto docente, que no están ligados a la ley del trabajador. Entonces, si te despiden, si eres a contrata, todas esas cosas, yo creo que igual terminan influyendo en lo que significa seguir laburando como docente o buscarte una pega donde vas a tener menos responsabilidades, vas a tener un estrés, podemos decir, psicológico o un estrés mental mucho menor y termináis ganando más lucas. Yo conozco un sí, montón po, de gente, un montón de gente. De hecho, la mayoría de mis compañeros de cuando yo salí de la pedagogía, somos tres profes los que seguimos ligados en cierto aspecto a la educación. Tengo una compañera, Natalia, si llega a ver esto se va a reír. Natalia trabaja en el Enjoy, ella es de los Andes, gana mucho dinero y no tiene nada que ver en la educación. Y trabaja menos horas, trabaja 30 horas, siempre me ha dicho, puta, no sé, ven a trabajar acá, pero gana mucho dinero. Y ella está a cargo de toda la área de administración del Enjoy y llegó sin necesitar ningún título y lleva años trabajando ahí. Entonces, sí, po. Y al final eso es lo que pasa, po, ahí es cuando cierta gente deserta, se va y después llegan estos, digo, se tratan de cubrir esos puestos con gente, como decía al lado, que no tiene pedagogía, que en sí tiene la academia, sabe mucho de lo que se va a enseñar, pero en sí no tienen la pedagogía, po. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que creo lo importante de la educación y en sí la institución como colegio, liceo, es el lado social, po. Si uno lo piensa, la educación cuando uno empieza en pre-kinder, kinder, de ahí en adelante, esas son las primeras experiencias sociales que un niño tiene, en donde el niño va a pasar de estar en su casa solamente interactuando con familia y gente que lo conoce,
a después llegar a interactuar con niños que ellos no conocen, niños con los que no se llevan bien o con niños con los que no están interesados en conocerse y tiene que arraigarse a esas eh, claves sociales, po. Tener una autoridad como que es el profesor, tener un asiento, seguir ciertas rutinas, que quizá en la casa eso no se enseña. Las primeras interacciones sociales siempre van a ser en el colegio y ahí es donde los niños tienen que aprender claves sociales. Entonces muchas veces si alguien que no tiene la pedagogía, que no tiene este tacto pedagógico, empieza a enseñar y no conoce un poco lo que es estar en una sala de clase, todo lo que es el lado social se va a ver afectado. ¿Ok? Entonces yo creo que más allá del tema estas personas que llegan pueden saber mucho, pero no tienen la pedagogía, que es como el otro 50%. Uno tiene la academia, que es lo que sabe, y después el otro 50% que es la interacción como docente. Claro. Yo ahí abriste una pregunta que quiero hacerle. Simplemente se me ocurre hacer esta pregunta porque es interesante. Cuando se habla de educación, normalmente se habla sobre educación universitaria. Normalmente estamos hablando sobre avanzar en gratuidad, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Tú, Bastián, eres estudiante sobre todo de los primeros siglos, ¿no? Los primeros siglos de aprendizaje, que, si no me equivoco, van desde quinto a octavo básico, si me puedes corregir, que es el segundo ciclo, si no me equivoco. Sí. Bien, ahí es normalmente donde tú has estado. Tú, Sebastián, más o menos también has estado, sé que creo que alguna vez estuviste con alguno de esos ciclos o siempre has estado con media. No, no, yo partí trabajando, como te comentaba adelante, incluso el primer ciclo, Ya. que es de menor hasta kinder. Luego segundo ciclo también tuve desde primero básico hasta octavo. También me dediqué dentro de esos 6 años a la pedagogía en la parte ya de primero medio a cuarto, Y, pero y, ahora ya me desenvuelvo en la parte netamente en la andragogía. Es y muy justamente poco. ahí quiero hacer como la diferencia, hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinión piensan sobre cuál es el foco que tendría que darse en la educación y si Chile más o menos, y por ejemplo, Bastián, tú que ahora estás en Estados Unidos, puedes compararlo quizás con la educación allá? ¿Qué tanto peso se le dan los primeros años de educación en comparación a cuántos recursos o cuánta importancia se le da? Quizás no hablemos de recursos, pero quizás sí de importancia a los primeros años con respecto a los últimos años, porque quizás desde una perspectiva externa siempre se valora más la educación universitaria. Generalmente se avanza, la cantidad de universidades que ahora hay es tremenda, hay una cantidad de cupos mucho mayor, pero por ejemplo, ¿qué pasa en los primeros pasos? ¿Qué pasa en los primeros siglos? En comparación a, por ejemplo, tú también, Sebastián, ahora que está andradología, antropología, ahí hay un contraste radical en la forma en que se enseña, me imagino yo, sobre todo porque son los papers, los estudios hablan justamente de la importancia que están en los primeros años de educación. Eh, ¿qué opinión les merece esto? ¿Qué pueden decir al respecto? Pueden hablar como ustedes quieran acerca de esto. Para mí es súper, es la base de todo, es la base de todo. Como yo les comentaba, yo me dediqué al fútbol en su totalidad en las primeras bases. O sea, claro, recuerdo que primero, segundo, tercero básico, cursos súper importantes, aprender a leer, caligrafía y todo eso, fueron cursos que yo aprobé como correspondía, primero, segundo, tercero básico. Pero luego de eso ya me salí de la base del colegio, prácticamente estaba entre 2 a 4 horas en el colegio, me iba a entrenar y así hasta cuarto medio. Entonces, cuando yo llego a la vida universitaria, yo no tenía un protocolo de estudio. Yo no sabía cuál era mi tipo de enseñanza, cómo aprender, si era más visual, si era más verbal, si tenía que escribir, si hacer un mapa conceptual. Y tuve que empezar a descubrir todo eso a una edad donde todos mis compañeros ya manejaban eso. O la gran mayoría, porque como estudié educación física, también muchos de mis compañeros eran atletas de alto rendimiento, pero la gran mayoría de mis compañeros todos ya venían de una base. Entonces, el inicio de los primeros años asume un rol súper importante en cómo dimensionar y en cómo estructurar tu futuro. Yo me fui encantando al final. Yo me llegué a pensar en un momento en que yo iba a sacar las ciencias del movimiento y me iba a quedar ahí,
pero me encantó tanto esta carrera, descubrí tantas dimensiones y variantes que hay, que es ahí donde empecé a estudiar más, a sacar los diplomados, a sacar el magíster. Mi foco apunta al doctorado y para eso hay que seguir estudiando, hay que seguir actualizándose y para eso hay que tener una base muy buena. Si tienes la base, se simplifica mucho. Si no hay base, hay que trabajar mucho más, hay que leer. Los primeros años yo leía y no entendía nada. Leía y no entendía. Y ahora con el tiempo, obviamente uno lee y te va quedando todo más rápido, vas entendiendo cómo estudiar también, pero al inicio yo leía y era como que no entendía nada de lo que o tenía que volver a leerlo, después empecé a leer las hojas, escribir, hacer pequeños resumen de lo que me quedaba y así empezar a avanzar, pero es súper importante la base. eh, es otra realidad también, lo hemos conversado con Bastián, la realidad en Estados Unidos es otra cosa. Bastián está en una isla, se dificulta, que también tiene muchas dificultades, hay muchos pros y muchas contras de cómo Basti me ha contado que vive allá, pero por ejemplo aquí, que tú también hablabas del punto de la estructura de cómo hacer la clase, de la parte económica, del uso de inteligencia, del uso de tecnología. eh, a diferencia de lo que hemos conversado con Basti, nosotros estamos en pañales. O sea, hay colegios que te pueden entregar todo lo que tú necesitas para poder avanzar más rápido. Hoy en día, claro, tenemos estas aplicaciones como Zoom, como Meet, que te van ayudando también a incorporar un poco de tecnología dentro de tus clases y hacer que tus clases sean también un poco más significativas. Pero si nos vamos a la realidad de, yo creo que más del 60-70% del país, no tenemos estas posibilidades de incorporar tanto la tecnología, el presupuesto y también la libertad con la que hoy en día tenemos que llevar los contenidos, porque también seamos súper claros, dentro de educación tú tienes brechas, tienes estructuras, este es el camino y si te sales un poquito, estás faltando a los objetivos de aprendizaje. Si te encaminas un poco más allá, empiezas a divariar un poquito de lo que no deberías decir, pero siempre dentro de esto mismo que son los obligatorios, son los específicos, y si te vas saliendo, quieres innovar un poco, también tienes el otro lado también que UTP te exige ciertas cosas, Aparte que vas son muchos y el tiempo no es tanto. avanzas con Te uno, piden, con otros atrás, tampoco tenemos la realidad de un asistente en aula, claro, no sé, los primeros cursos pasa que tienes un asistente, pero oye, un asistente para cuántos niños, cuántos niños con necesidades especiales tenemos hoy en día en las aulas. Justamente, Eh, Bastián, y en tu opinión, ¿cómo sería? Porque tú trabajas también bastante con ese primer y segundo ciclo, y ahora está en Estados Unidos. Quiero ver un poquito ese contraste. ¿Crees que Chile eh, cómo está con respecto a ese primer ciclo? ¿Está atrás? ¿Está dando la pelea? Al frente, siempre es difícil decir, ¿está al frente en eso? Lo dudo, pero ¿cómo está desde tu perspectiva? el- es que el enfoque es como más, es distinto, la carga que se le da al docente también es distinta y yo creo que ahí está la diferencia más allá del tema educacional, porque acá en Estados Unidos igual la educación pública en sí no es muy buena, pero en niveles, comparando con Chile, yo creo que están muy parecidos en sí. Igual si comparamos la educación chilena con los otros países de Sudamérica, también Chile está muy alto en comparación con los otros. Claro. ¿Cachai? Aquí en Estados Unidos igual, pero yo creo que Estados Unidos está un poquito más alto que Chile, pero el enfoque es distinto. Lo decía Sebastián Denante, que en Chile la educación es un negocio y yo creo que por eso quizás no se invierte tanto dinero en eso. Acá la educación pública en sí no es un negocio y quizás por lo mismo hay más recursos y las inversiones a los colegios es más grande. Igual lo mismo acá Estados Unidos es conocido por tener una burocracia muy grande en todo, entonces también yo creo que eso ayuda a que las platas sean más invertidas de mejor manera. Aunque no se Lo pierdan, que ¿no? hablábamos, sí, lo que hablábamos, por ejemplo, igual de el tema de los primer ciclo, aquí lo que me encanta de Estados Unidos es que los colegios se dividen en elementary, middle y el high school, que es primer ciclo, segundo ciclo y como enseñanza Están media. separados como colegios. Sí, no están juntos. Y yo creo que eso es muy bueno porque ayuda en sí al desarrollo del niño, como a poder desenvolverse
de Bueno, manera igual, natural con sus pares, porque en Chile si tenía un niño de primero o segundo básico en el mismo patio con alguien de tercero o cuarto medio, el comportamiento es distinto y usualmente los niños más pequeños son, como se dice, son como esponjas, entonces absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan y ahí es donde se ve afectado un poco el comportamiento de ellos. En cambio El, acá, por ejemplo, estoy haciendo séptimo básico ahora y me impresiona mucho porque en Chile cuando estuve haciendo séptimo básico los niños eran su comportamiento y su forma de pensar era súper distinta a los de acá. Ahora ¿cómo? estos niños yo los veo y son niños. Mm, El, sí, su comportamiento son de niños de 11 12 años. en Chile También en eso... Chile yo creo que afecta mucho, mucho más por los niños en sí tienen un comportamiento un poco más de adulto o quizás tienen conocimientos más de adultos, puede ser quizás por las interacciones que tienen en el colegio con los otros niños. También quiero, a ver, a mí se me subieron dos ideas en la mente para debatir las redes sociales, porque justamente me estaba hablando sobre los comportamientos de los niños. ¿Crees que las redes sociales un poco interfieran o influyan en eso, Bastián? Y bueno, además preguntarte, porque justamente en Estados Unidos están separados por los tres niveles, ¿no? Entonces, como están separados por esos niveles, ¿crees que eso también le da un plus extra a que el estudiante pueda reinventarse? Yo la otra vez estaba leyendo que, por ejemplo, la tecnología, las redes sociales evitan que una persona, por ejemplo, un estudiante que tuvo un video viral, todo el colegio lo conoce, no sé, puede sufrir bullying, qué sé yo, o queda tachado, queda estigmatizado de cierta forma. Tener como esta cualidad de poder después reinsertarse o cambiarse de colegio, que tiene que instalarse en otro colegio, le dé esa posibilidad como de tener una segunda oportunidad o incluso una tercera, como verlo un poquito del punto de vista como de las interacciones sociales, justamente entre los mismos estudiantes, entre sus mismos pares. No sé qué opinas acerca de eso. Sí, igual las interacciones cambian acá. Pues. En primer ciclo es muy parecido a Chile, en que los niños están en un curso con los mismos compañeros de primero hasta quinto. Ya cuando pasan al middle school, que es el segundo ciclo, sexto, séptimo, octavo, ahí los niños van a las clases de los profesores. Entonces no tienen los mismos compañeros todo el día, tienen distintos compañeros dependiendo de las clases a las que van. Entonces, sí te da cierta instancia de cómo reinventarse, porque no tenéis los mismos compañeros todo el día, interactuáis con gente distinta todo el día también, y aparte tenés distintos profesores. Entonces ahí, por eso se da un poco, como se ve en las películas gringas, el tema de los alumnos populares, porque no es como que tú estás solamente en un curso, tú interactúas con todo el mismo nivel durante todo el día. Ya. Entonces ahí se hacen más grupitos de amigos, puede que en una clase esté un poco más solo que en otra clase, pero eso le ayuda mucho a la independencia aquí de los niños. Las redes sociales, Eso es lo que me gusta del segundo ciclo acá, que los niños pasan, cuando hacen el cambio de primer ciclo a segundo ciclo, cuando se cambian de colegio, en sexto los niños andan muy, muy perdidos, todo es muy nuevo para ellos porque en sí se les obliga como a ser un poco más independientes. Que mm, ellos mismos tienen que aprenderse su horario, ir a distintas clases, saber dónde está la sala de los profesores. Y al final eso les da un poco más de independencia y rutina dentro de su vida diaria. las redes sociales, ¿cómo creen que ha afectado las redes sociales a la educación actualmente? Hay una ley que salió que prohíbe los celulares actualmente en Chile. No sé cómo es en Estados Unidos en este momento, pero ¿qué opinión les merece eso? Sí, las es redes un, sociales es un tema muy complicado porque, como decíamos, el colegio en sí es la primera instancia social o la instancia social que un niño tiene y en donde aprende ciertas reglas sociales, pero ahora tenemos las redes sociales donde esta interacción que tienen pasa a un tema virtual. Entonces también afecta en su comportamiento, en lo que piensan o lo que empiezan a creer, o lo mismo, cómo ellos se identifican.
cómo los otros compañeros o amigos los ven a través de las redes sociales, puede que no sea lo mismo cuando están en el colegio. Entonces afecta mucho en el comportamiento de los niños. Y sí, pues acá no están prohibidos, pero depende como de las reglas que tenga el colegio. Porque acá cuando se matriculan los niños, el colegio entrega ciertas reglas y es como, con los celulares estos no se pueden ocupar durante la clase, tampoco durante el recreo, y si se pilla el celular se toma, se le entrega al niño al final del día, por segunda vez tiene que venir el apoderado, ya tercera vez tiene que dejarlo todos los días en la mañana. Entonces igual hay una administración en lo que se hace cargo de eso y no el profesor, po. Entonces ahí igual eso ayuda mucho porque los niños no están lidiando con no es como el profesor el que le quita el celular, al final es el subdirector, la subdirectora, el mismo director o directora los que están encargados de eso acá, al menos. Claro, el profesor se puede dedicar a hacer clase y no a hacer están inspeccionando, revisando que los estudiantes estén Sí, cumpliendo eso. Y Sebastián, en tu caso, ¿qué es lo que piensas sobre las redes sociales? Sobre todo, ¿eso ha afectado, por ejemplo, el tema deportivo? ¿Has visto más sedentarismo por culpa de esto o estoy derrapando ahí ideas? No, no, es súper importante a dónde va enfocada esta pregunta, Lizardo, porque eh, es un tema súper, súper manejable y yo me veo enfrentado en esto a diario. Ejemplo, yo dentro de mis quehaceres, de mi labor, tengo mi propia marca, tengo mi marca deportiva que es Next Smart Games, NSG, Crecimiento Inteligente. Yo me volví una persona independiente, llevo mucho tiempo sin dedicarme a trabajar apadronado. Y me llega gente, obviamente, con diferentes objetivos, bajar de peso, subir de peso, ganar masa muscular, un sinfín de cosas. Cuando me llega gente que está en obesidad tipo 1 o tipo 2, yo lo primero que quiero combatir, más allá de que me haga una sentadilla con 20 kilos por lado, es que él aumente su factor de actividad. ¿Y cuál es la mejor forma de ver cuál es su factor de actividad? Metiéndome en la configuración de su teléfono y ver cuántas horas pasa con el teléfono al día, ver cuántos pasos da al día. Entonces, ese es el primer objetivo. Entonces, cuando yo extrapolo esto y empiezo a sacar variables y empiezo a identificar el factor de actividad, la coordinación motriz y las horas que está, ya sea navegando en el teléfono, te entrega una respuesta inmediata. Y es ahí donde yo hago la diferencia, donde cuando me llegan atletas y yo veo que a nivel motriz está muy bajo, que el rendimiento físico también está muy bajo, dejando de lado su composición corporal, empezamos a descubrir ciertos patrones que han hecho que cambie por completo la vida. Ejemplo, nosotros incluyéndonos, tú tomas Instagram o TikTok y deslizas, haces un sweep, haces un sweep y si en los primeros 2 3 segundos no te gusta lo que ves, otro sweep. Y si no agarra tu atención en los 2 3 primeros segundos, otro sweep. Y así empezamos a funcionar en el día a día. sí, los estímulos. Los estímulos, la atención, lo que te llama, lo que te gusta, lo que no. Entonces, vamos más allá de la educación, porque claro, este podcast va directamente a lo que es la educación, pero no logran entender el significado de hacia dónde nos llevan las redes sociales. Más allá si te beneficia o te dificulta a nivel educacional, cómo nuestro lóbulo izquierdo absorbe toda esa información y la lleva fisiológicamente a serotonina o cortisol. Me pasa mucho, por ejemplo, hace un año atrás trabajé en la Universidad San Sebastián. Estuve trabajando 3 años ahí, estuve encargado de todo lo que tenía que ver a nivel deportivo, sala de musculaciones, talleres, selecciones, y compartía con muchos chicos desde los 18 25 26 años, donde ellos me decían, profe, es que no, es que mire, no sé, po, estoy triste. ¿Por qué estás triste? No, porque mi vida no es como yo quiero que sea. Pero ¿por qué dices eso? O sea, tus papás están vivos, puedes hacer deporte, económicamente no estás mal, estás estudiando en una universidad privada que es bastante cara, y tienes una buena red social de amigos, o sea, está todo bien, no pasa nada. Pero claro,
absorbemos este contenido donde, no sé, pues las chicas veían que los pololos de las chicas que salen en las redes sociales llevan con un ramillete de flores de 100 flores y a ellas no les lleva, entonces el pololo no las quiere. Y ahí empezamos a absorber mucha información y empezamos a trabajar fisiológicamente con mucho cortisol, estamos distraídos, si el profesor no conecta inmediatamente lo que él quiere decir, el chico empieza a divagar, empieza a mirar por otro lado, pierde la atención. Y así funciona toda nuestra vida, toda nuestra vida. Las redes sociales no solamente nos permiten absorber información y transmitir información, porque bueno, tampoco será como, no sé cómo es allá en Estados Unidos, pero por ejemplo, todos mis jugadores de Everton, todos, yo los tengo a todos en las redes sociales. Yo quiero saber qué hacen, a qué horas duermen, qué están haciendo, qué nos dejan de hacer. Yo necesito saber todo eso. Pero por ejemplo, en mi momento los perfiles de los chiquillos tienen una foto. Y esa foto tienen un emoji en la cara. Entonces, no sabes quién es. Los nombres son nombres ficticios y las redes sociales no la ocupan como ya la ocupamos nosotros. Ellos para qué la ocupan Estamos viejos nosotros, po. para hacer experimento de subir y consumir un contenido que sea inmediatamente absorbido y que me llene, que me genere un poco de Sí, pues serotonina. los estímulos ahí afecta mucho sobre todo a los niños. Acá yo creo que igual en Chile debe ser lo mismo, pero los tiempos de atención son súper pequeños. Entonces, uno igual siempre tiene que tener un poco de dinámica en la clase, de ir como bien rápido con ciertas cosas. Cosa de que los niños no se aburran y presten atención, pues, porque al final, como decís tú, pues, si los primeros 3 segundos en el celu no te interesan, swip, cambiáis a otra cosa. En cambio, uno como profesor, el niño no tiene la posibilidad de hacerte el cambio, po, Y ¿cachai? hay un... Entonces, uno tiene que buscar la dinámica, estar siempre ahí, que estén atentos con uno. Hay una serie que es muy buena, que de hecho la habíamos conversado hace un tiempo con Lizardo. Oye, no me puedo recordar cómo se llama, pero la estoy seguro que tú sí, porque la conversamos, que tiene que ver mucho con las tecnologías. Y uno de los capítulos trata de esto, que tú vas como con un visor, habla mucho de la tecnología, cómo se vincula a la gente, y, y la verdad es que todos los capítulos son diferentes, no es una historia que vaya de la mano con otra, ¿No pero es Black habla de Mirror? esto. Black Mirror, muchas gracias, Lau, sí lo habíamos Ah, ya conversado. sé. Ya, Black Mirror y tiene unos visores o tiene una muelita aquí y la gente va como que va y el profe y cambiaba el profe. Y era otra persona que te hacía la clase. No sé, vos estabas hablando con tu polola y tu polola decía algo que no te gustaba, la muteaba ahí. O la borraba. Entonces, nos estamos apasionando mucho, es para la risa, obviamente, compartimos un rato, pimponeamos esto, pero termina siendo así, po, Sí, termina po. siendo así. Y todo esto, que va directamente a mi área, todo esto termina haciendo que el factor de actividad baje. Bueno, como encargado del área, como un experto del área, contarles que cualquier movimiento que ustedes hagan genera un encadenamiento fisiológico a cómo tu cuerpo reacciona. La grelina, la leptina, que son las hormonas encargadas del apetito y del hambre. Tenemos la serotonina, que es también la hormona encargada de la felicidad, el cortisol, la del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Tú te mueves, estás todo el rato en el teléfono, vas al colegio, estás todo el rato sentado en el colegio, al final tu factor de actividad es mínimo, es ínfimo. A eso súmale que llegáis a la casa y tenías hambre y imagínate, ¿cuándo en la vida iba a pensar que la comida te iba a llegar a la casa lista con un delivery? Si antiguamente teníais que ir a cazar tu comida. Entonces, estamos como sociedad, nos estamos yendo en un tobogán donde estamos cayendo siempre en lo mismo, en Y consumir contenido rápido, en no enfocarse en lo que deberíamos, y estoy todo el rato haciendo esa selección. Es como, es te puedo como hacer una pregunta incluso que va enfocada a eso, porque tú también has trabajado en gimnasio y también tienes tu propio emprendimiento acerca de eso. Mi pregunta es la siguiente. Las redes sociales también nos están mostrando esta forma bien ficticia que tiene mucho que ver con esto que los adolescentes actualmente no muestran su cara porque tienen miedo de no ser los perfectos que muestran las redes sociales, ¿no? Que todos son perfectos en redes sociales, que está lleno de filtros, lo sabemos, pero es que siendo muy joven a veces piensas que efectivamente las personas son así. En tu trabajo, en el día a día, cuando tienes que ver como objetivos
de una persona para llegar a un punto. ¿Te has encontrado quizá, pregunta, si es que esto es así o no, con personas que tengan estos objetivos poco realistas, en tiempos poco realistas, y no sé si has visto desde tu perspectiva de la gente con la que te has podido rodear, quizá un incremento, o quizá no un incremento, pero has visto quizás que ha visto más, que tú has visto más uso de sustancias quizás para tener mayor musculatura o ese tipo de cosas. No sé cómo ves, porque es ya muy cercana a tu área, que tú trabajas con deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo has visto eso, esa exigencia social y mental que cargan las redes sociales? Mira, es una pregunta que la verdad, créeme que en la semana lo veré 5, 6, 10 veces con diferentes clientes, alumnos, jugadores, deportistas. Es complejo la pregunta que tú me haces, porque uno aquí dentro de lo que yo hago, termino siendo el psicólogo, el nutricionista, el entrenador, el docente, termináis haciéndolas todas. Bueno, nosotros como docentes primeramente termináis haciendo todo lo que nombré anteriormente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy en día la mayoría de las personas, yo tengo un vínculo muy grande con todos mis atletas. Yo les digo atletas a los que vienen a bajar de peso, a los que vienen a mejorar su rendimiento. Yo los llamo a todos atletas para no llamarles clientes o llamarles alumnos porque entendiendo que ellos vienen a entrenar. Me mandan una infinidad, te lo juro, infinidad de reels donde sale un influencer diciendo que tienes que comer jengibre con 4 cucharadas de pimienta porque te va a oxidar grasa más rápido y que es un método exclusivo y que te va a funcionar. La verdad es que todo ese contenido son contenidos de influencer donde hay una proyección de luz, veamos, por ejemplo, mi cámara. Tengo una luz atrás que se proyecta de forma azul, tengo una de frente en la cara, y esto hace que generemos un video de impacto o que sea mucho más visual a cómo ustedes la van a consumir, lo van a consumir los veedores del podcast, ¿cierto? Pasa lo mismo en las redes sociales. Entonces, viene un chico que acomoda un par de filtros, acomoda un poco más de luces y dice, oye, está más o menos con una buena base de masa muscular, y él dice que lo logró en 3 meses y está vendiendo su plan de programa de 0 a 100 en 3 meses. Hay tanto, hay una carencia tan grande, psicológica y emocional de parte del ser humano, no solamente en los chicos, no solamente en los estudiantes, sino que incluso en los papás, en los apoderados, donde tú te ves en la realidad de que la gente no está conforme. No está conforme con su cuerpo, no está conforme con lo que está consumiendo. Estamos viendo que el influencer del momento tiene 5 departamentos. Estamos viendo que, no sé, pues que andáis en un auto de lujo. Estás viendo que no tienes los glúteos que deberías tener porque tu compañera de al lado tiene mucho más glúteos que tú. Y al final entramos nuevamente en este bucle donde las redes sociales se prestan para demostrar una vida que no es. Yo tengo un amigo que Y sube en aparte, Instagram. pero Sí, aparte dale. igual creo lo que decía hay también un poco la desinformación, pues, porque hay influencers que te pueden hablar, lo digo como en tu área, te pueden decir, ya come esto por una semana, va a bajar de peso, o hace esta rutina, te va a hacer para ti, y puede que ellos no estén ni siquiera certificados, pero porque tienen gente, Porque ellos mueven. van y siguen eso, sí, pero lo mismo, pues, mueven plata, tienen muchos seguidores y gente lo avala, siendo que puede que realmente no sepan del tema. Claro. ¿No? Y todo lo que conlleva el resto de lo que significa las redes sociales. Yo tengo un amigo, Felipe, que él sube una foto, por ejemplo, en un campo y puede que esté en Paine y etiqueta a Hawái. Y, y vende la imagen de que está en Hawái. Claro, mueve mucha gente, la gente le comenta y empieza a ver los ecos, las interacciones. Al final todo termina siendo una interacción. No sé, puede estar en Valparaíso y él pone que está en Dubái. Y termina siendo eso, las redes sociales terminan siendo como una performance, como una interfaz que nosotros como seres humanos estamos teniendo y que no estamos ocupando realmente como deberíamos. Las redes sociales y la tecnología se utiliza o se creó para hacer lo que estamos haciendo hoy día.
aproximar y juntar a la gente. Y yo estoy en la Florida, Lizardo estás en tu casa, Bastián está a miles de kilómetros y estamos ocupando esta tecnología para poder unirnos, para poder juntarnos, para compartir sin tener, recuerdo antiguamente, mi abuela me contaba que ella mandaba cartas. Mandaba una carta a Viña y en 6 meses le llegaba la respuesta, 3, 4 meses le llegaba la respuesta. Nosotros tenemos la capacidad ahora de poder ocupar estas herramientas Instantáneo. tecnológicas de forma instantánea, de compartir este podcast a los oyentes y poder entregar la información necesaria. En cambio, las redes sociales hoy en día cada día alejan más a la gente. Me pasa mucho, de repente viene mi suegra a almorzar con nosotros y estamos almorzando. Yo soy, bueno, ustedes me conocen, soy mucho de tomarme un café, de compartir con la gente. Disfruto mucho ese momento. Y todavía ni terminamos de almorzar. Fernanda, que es mi esposa, en su teléfono, mi suegra en otro. Y yo le digo, oye, ¿están hablando por WhatsApp? ¿Qué onda? Estamos... Pero en vez de juntarnos, nos está manteniendo mucho más lejos y estamos en una realidad digital, digital en todos sus aspectos, tanto educacional como laboral. Hoy en día la gente hace teletrabajo. Y también eso beneficia mucho a las empresas porque son menos arriendo, menos luz, menos gasto de mantención. Entonces, aprovechar de buena forma la era digital está en nosotros. ¿Y por qué digo nosotros? Somos tres profesionales que trabajan en base a la educación y está en nosotros transmitir que esta es la emergencia, la tecnología es la emergencia. La inteligencia artificial es otro tema súper importante. Hoy en día todos los chicos ocupan la inteligencia artificial. Yo hablo con la inteligencia artificial. Yo hablo de verdad, de repente, no sé, quiero saber cualquier cosa y estoy hablando, le mando un audio desde el teléfono, estoy revisando un paper para optimizar el tiempo, lo cargo. Yo ocupo, de verdad, te lo juro, que hablo más con la inteligencia artificial que con mi esposa. Oye, Pero es cacha cierto, que eso es súper cuático porque, bueno, acá yo a los niños la clase que yo hago se llama Transitions, y es en base a carreras, po. Entonces, donde los niños sepan transicionar desde el segundo ciclo a la media y en la media puedan optar por los electivos que los van a ayudar a la carrera futura. Eso es como el objetivo de la clase que yo estoy haciendo ahora acá. Entonces, mis trabajos, mis guías tienen muchas preguntas de reflexión. Y yo le digo a los niños, tienen que ustedes reflexionar, pues. No hay respuestas erróneas acá. La idea es que ustedes solamente me respondan lo que piensan. Y, les paso los computadores y los niños responden. Y hay muchos niños que ocupan inteligencia artificial para responder estas cosas, po. Y es como, son preguntas de reflexión, pues. Y no realmente reflexión. tienen que hacer dos líneas y no, y como que les cuesta mucho reflexionar por sí solos. Y Sí, lo pues cuático es que yo cacho cuáles son los que ocuparon inteligencia artificial porque también te escribe de una manera muy formal, po. sí, y Y te estos ocupa las niños, mismas oraciones, los mismos párrafos, te ocupa la misma estructura. Entonces es sí, obvio es que ya muy obvio, po. la Y gente ahí no yo le digo a está... los niños, ¿cómo no reflexionan ustedes? Pues entonces al final los tengo que llamar, ya, dime tú, ¿qué pensáis en esto? Y a ellos me responden y hago que tipeen de nuevo la respuesta y le hago notar que realmente no hay respuestas erróneas, pues. Entonces también esto con eh, la, lo instantáneo para ellos es muy importante, entonces como, oh no, tengo que responder esto rápido y hacerlo bien, ocupan inteligencia artificial, siendo que yo le estoy preguntando, le estoy pidiendo que reflexionen, pues. Pero ellos Mira, quieren todo instantáneo, rápido y estoy inmediato, estoy inmediato. Estamos viejos y por favor no me dejen solo en este barco. Por favor. Yo con No mis sé, nada yo. padres, con mis viejos, en algún momento me tocó ir a Blockbuster a arrendar una película. Sí. Me tocó. no sé, Hoy en día, los o ir, videoclubs, íbamos a o los ir- videoclubs. claro, o ir a la feria a comprar el anime, la película de Dragon Ball que te gustaba. Hoy en día yo pago por Netflix y pago por Crunchyroll y está todo ahí al alcance. Está todo al alcance. Entonces, tenemos dos formas, nosotros como profesionales, que nosotros somos los encargados, y esta es como mi finalización a la pregunta que decía Lao, es mi conclusión, mi reflexión. Eh, Nosotros como docentes somos los encargados de adaptarnos, procesarla y trabajar la inteligencia artificial y la inmediatez en la que está viviendo esta generación, o quedarnos de la mano de los profesores antiguos
que son un poco, que tienen un poco más de años, que no han querido investigar o aproximarse a la inteligencia artificial y empezar a quedar obsoletos. Porque es una muy buena herramienta, insisto, yo la ocupo creo de buena forma. Eh, Sí, mi pues es una tesis herramienta. Esa es la es idea, que una se ocupe herramienta. como herramienta y no Exactamente. como el recurso en sí, pues. Sí. Sí, y no pasa Entonces, solamente en esa área, en la música, por ejemplo, también pasa mucho y va a afectar en todas las Mm, áreas. Al final, la tecnología avanza y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que enseñar a los estudiantes a adaptarse a la tecnología, pero adaptarse, no a ser esclavo de la tecnología. bueno. Entonces, adhiero mucho a tu conclusión, Sebastián. De hecho, quiero cambiar un poquito de tema, volver al tema vocacional, porque quiero andar un poquito en sus decisiones personales. Quiero partir contigo, Bastián, porque tú ahora estás ahí peleando con mosquitos, me parece, o algo por el estilo, porque justamente estás en Hawái, efectivamente, ¿no? Sí, bien, bien. Coméntanos, ¿por qué un profesor, por qué alguien que estudia una licenciatura en pedagogía de repente llega a Hawái? Me interesan un par de cosas, si no quiero andar en lo personal, está bien, pero me interesa un par de cosas. ¿Tú en algún momento eh, tuviste la disyuntiva de me quedo en Chile, me voy a Estados Unidos? Parte de esa disyuntiva tuvo que ver con la pedagogía en Chile y en Estados Unidos, y lo otro es, ¿cómo lo hace una persona que es profesora en Chile hacer clases en Estados Unidos? Porque imagino que hay barrera idiomática, hay una barrera también legal, hay una barrera de la profesión, como convalidar el título en otro lugar. La cultura, hay una barrera cultural también al respecto. ¿Cómo es el tema y cómo está adaptado? ¿Cómo has visto tu crecimiento profesional? ¿Crees que ha sido como el paso indicado? No sé si me podrías comentar un poquito acerca de esa historia que es tan interesante. Sí, bueno, yo me fui de Chile porque conocí a mi señora actualmente, la conocí en Chile, ella gringa de Arizona. Nos conocimos, empezamos una relación y después en un momento queríamos ya convivir juntos y se dio la opción de venirme a Estados Unidos y lo hice. Tuve mucho miedo con la carrera porque sí, el idioma no lo tenía, no hablaba un inglés muy fluido, eh, convalidar el título, hacer los transcripts, la transcripción es muy complicado. Entonces dije, ya una vez que me cambio de país, voy a tener que quizá empezar a trabajar en otra área. Siempre yo lo que hice fue pedagogía, más allá de que cuando estudiaba trabajé en distintas cosas, pero desde que empecé a trabajar como profesor siempre me vi como profesor. Entonces la decisión fue muy importante, muy caótica igual. También no conocer el sistema educacional acá, porque Chile tiene su sistema educacional de una manera y yo decía, quizá en Estados Unidos es distinto, ¿qué pasa si no me acomodo? Por ejemplo, algo que me pasó que en Chile yo creo que todos los profes lo tienen muy arraigado es ya el libro de clase y poner anotaciones. A veces como mantener un registro de esas cosas acá en Estados Unidos no se da, no hay un libro de clases. Entonces yo en un momento decía, ¿cómo registro esto? Lo que está pasando y no, el cambio es muy, muy distinto. Y eh, dame la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo es el tema de poder convalidar tu carrera? ¿Cómo fue el tema de convalidar tu carrera en Estados Unidos? ¿Cómo fue, cómo lograste eso? Porque no creo que sea simplemente llegar, miren, yo soy profesor de Chile, vengo a hacer clase acá. Debe tener No. como... En sí depende como del estado donde estés, porque cada estado tiene distintas como reglas que seguir en cuanto a validar una profesión. Al menos aquí en Hawái te pedían una certificación que se haga la transcripción de tu título te pedía una empresa específica. Entonces yo tuve que contactar a esa empresa yo tuve que mandar mi título por correo. Ellos después se comunicaron con mi universidad. En mi universidad le mandaron todas las clases que yo hice, con todos los créditos, con qué nota lo pasé y todo, y ahí ellos hicieron la transcripción para poder validar mi título. Y eso tomó alrededor como de 5 meses. Ah, Fue ya. mucho, fue mucho tiempo invertido. También te piden
dinero, Es menos tiempo entre del que se todo. demora alguna universidad aquí en Chile en hacer el trámite del título, tengo que decirlo. Pero bueno, pues, Sí, pero esta no era una universidad, pues en sí es una empresa que se dedica a eso, pues, ¿cachai? Yo creo que quizás por eso el tiempo fue menos. Pero sí, yo creo que gasté casi $1000, como un palo, entre todo ese tiempo, entre mandar las cosas, porque es como un proceso, entonces tú les vas pagando por proceso que ellos van haciendo. Y al final la transcripción te dura cierto tiempo, 5 años en este caso, y después de 5 años tú tienes que renovarla. ya. Y en verdad Pero es como hay llamar, contactar. todo el proceso, obviamente, previo de homologar, contactarte a la universidad y todo, porque ya se supone ya está homologado, ¿no? Sí, eso ya está hecho. Entonces ellos, es como pagar de nuevo para decir que ellos te hicieron la transcripción y se valida nuevamente por otros 5 años. Bueno, eso desde el punto de vista financiero, imagino que es rentable por el costo de vida, el costo de pago y costo de vida en Estados Unidos, porque $1000 aquí en Chile suena bastante. Para recuperarlo en un Sí, año siendo profesor no me parece tan rentable, pero me imagino que en Estados Unidos es un poquito diferente eso, ¿no? sí, sí. Bueno, en sí en Estados Unidos se hace, te pagan mucho más dinero, pero el estilo de vida en sí es más caro también. Claro. Porque sí, pues, el tema cultural y también, no sé, pues, el tema de los impuestos acá es muy, muy complicado y, no sé, pues los arriendos son muy caros, el que no haya salud pública también, eso implica tener seguro y eso también es muy caro. Si uno no tiene trabajo, no podía optar a un seguro más barato y ir al doctor es como muchísimo dinero. Entonces, sí, pues, los estilos de vida cambian. Claro. Pero sí, pues la validación fue eso, te dan un cierto puntaje, ¿cómo se llama? GPA, acá, GPA, no, que es como el puntaje que uno tiene de las notas. Y dependiendo de ese puntaje, aquí te dejan como ejercer. Si uno tiene un puntaje muy bajo, como que no te dan la certificación de profesor. Ya. ¿Cómo fue el tema Incluso idiomático? Dime. incluso no de profesor, sino en cualquier trabajo, si tú tienes unos créditos muy bajos o el GPA muy bajo, te dicen como no, tenéis que tomar esta clase de nuevo. Acá hay profesores que vienen de Filipinas y su universidad no tenía ciertos créditos o ellos tuvieron un GPA muy bajo y les piden tomar praxis, que es como tomar la clase del área de nuevo y después dar una prueba que es como muy complicada y después de eso te certifican. ¿Cómo fue la barrera idiomática en cuanto a hacer clases? ¿Es diferente hacer clase en tu idioma que en otro idioma? Sí, sí, no, es muy, muy complicado. Sobre todo porque, bueno, hay modismos. Uno tiene modismos con los cuales se expresa. eh, También no tener el idioma fluido te ocupa tiempo en traducir en tu mente. Onda, yo tuve muchos problemas al principio porque si tenía un niño que se estaba portando mal o estaba haciendo algo y quería retarlo, cuando tú retas o tratas de dar un sermón, tiene que ser muy rápido y constante, fluido. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? Esto no es así. Y yo no podía hacer eso porque lo pensaba en español, traducía en mi mente y después lo hablaba. Y para que el niño me entendiera tenía que hablar lento, bien pronunciado. Y al final, lo que hablábamos del tema de atención, los niños como que me miraban y se está demorando mucho en decirme esto y los perdía, po. Entonces, sí, el primer año El fue reto más muy, lento del muy, mundo. muy complicado. Sí, sí, entonces ahí no funcionaba. O lo mismo, por ejemplo, el tema de, eh, no sé, las groserías. Yo estaba con un sexto básico y los niños decían grosería y yo no lo escuchaba porque entre el ruido de la sala, varios niños conversando y uno diciendo una grosería por detrás de todos esos sonidos que estaban en inglés y yo tratando como de tomar atención, no había como un filtro, entonces no cachaba, no entendía la grosería y una vez un colega habló conmigo y me dijo, bueno, así como pasé por tu sala y escuché muchas groserías, como, ¿por qué los dejáis? Y yo, ¿cuándo? ¿Qué grosería? Nunca he escuchado ninguna.
pero era porque tenía esa barrera idiomática. Entonces ya uno después que se acostumbra al idioma y ya entiende ciertas cosas, es más fácil. También, por ejemplo, acá en Estados Unidos decir shut up es algo súper agresivo. Y los niños de primer ciclo nunca dicen shut up, así como cállate. No, porque es súper agresivo y es como súper violento y es prácticamente como una grosería menor. Entonces, una de mis primeras clases yo dije así como, hey, shut up, como cállense. Yo quería decir eso, por favor, todos cállense. Please, everybody shut up. Y todos los niños así, ¡ah! El profe dijo shut up. Y yo no sabía, pues. Es que Entonces, en como, teoría le está cortando un derecho, po, de derecho a expresarse. Es como, cállate. Es igual es lógico, tiene lógica. yo quería decir que se callaran nomás, pues. Por Claro, favor, callémonos. Un Please, silencio shut en la up. sala. Sí, claro. y no, y salió súper horrible, po. Entonces, igual, lo bueno es que tenía varios colegas que me ayudaron, entendían la situación, la directora que me contrató esa vez también. Yo le expliqué así que yo estaba muy nervioso en empezar a hacer clases por mi barrera idiomática. Y ella me decía, no, si yo te entiendo bien, lo vas a hacer súper bien, pero es distinto conversar con un adulto a tener 30 niños enfrente tuyo y uno tratar de expresar y enseñar algo. ¿Y a día de hoy podrías decir que ya la barrera idiomática ya la has dominado o todavía hay algunas cositas que te complican? Sí, ya la superé, ya hablo bien fluido. Hay ciertas cosas detalles, como que a veces no entiendo ciertas palabras, sobre todo ahora los niños con el modismo que tienen, el modismo que sacan de internet. No, pero eso ya Eh, viene siendo nuestra edad. sí, sí, todo. Por ejemplo, acabo un tiempo que, eh, no sé si cachaban el término, el skibidi, Ujú. ya ocupaban mucho eso en la sala, algunos niños se trataban de Johnson. Y yo decía, Johnson es un apellido, pues, bueno, así como, pero yo no tengo ningún Johnson en la sala. Y después cachaba que eso era como decirse tonto, estúpido. Y no sé, como cosas así que al final también son como más redes sociales, po. Skibidi Pero lo he escuchado. ya me manejo bien en el idioma, ya puedo ir a reuniones, puedo hablar por teléfono, me mandan emails, los leo todos súper bien, puedo responder. Antes no, pues eso me costaba mucho. Yo recuerdo cuando recién empecé, para poder entender cómo se enseñaban, porque yo puedo saber el tema y traspasarlo a un PowerPoint y todo, en mi manera de escribir, como pasar de español a inglés, era muy distinto a como hacerlo en un inglés fluido. Entonces yo lo que hacía, buscaba profesores en YouTube que hablaban inglés, profesores americanos de Estados Unidos, haciendo ese tópico de la clase y yo lo escuchaba y después ponía como las mismas palabras que ellos usaban en el PowerPoint, después me estudiaba el PowerPoint y así estaba listo para hacer la clase al otro día. Igual tienes, No, y era un trabajo súper desgastante, man. igual, claro, tiene sentido porque cuando uno enseña cosas, te lo digo un poco por la PAES, hay palabras clave, ¿no? Que cuando uno enseña como Sí, que exacto. son los conceptos específicos que uno quiere que ellos aprendan, palabras que quieren que hagan propia, entonces imagino que eso mismo en Estados Unidos, palabras como técnicas que se pueden utilizar. Seba, en tu caso es un poco, también un poco lo mismo, porque también tienes un caso donde tú te saliste completamente, te arriesgaste un poco harto en tu camino. Tú me dijiste que 6 años estuviste haciendo pedagogía después de salir de la universidad, si no me equivoco. Y después de eso decidiste no cambiar completamente el rubro, porque sigue en el rubro del deporte, pero saliste de la pedagogía y te fuiste a una zona, te saliste de tu zona de confort. Yo cuando, y quiero colocar en contexto la pregunta, yo cuando trato de guiar a mis estudiantes en el preuniversitario a cómo escoger su carrera, pocas veces, muy pocas veces sale la carrera de pedagogía, muy pocas veces sale la carrera, a cualquier carrera que tenga que ver con el deporte, muy pocas. No conozco casi ningún estudiante, de hecho, que prepare la PAES para un tema del deporte y normalmente
hay cuestiones monetarias. Yo siempre coloco de ejemplo, y aquí quizá me puedas disculpar un poco si coloco, digo esto que quizás puede ser un poco personal, yo siempre, porque la gente igual más o menos ya habrá visto la dinámica que entre nosotros somos conocidos, que nos conocemos desde pequeños, que somos amigos más allá de las profesiones que tengamos actualmente. Yo siempre le digo que de nuestro grupo de amigos, el que tiene más éxito fue el que peor le fue en la PSU. Perdón por ese contexto, pero un contexto Totalmente, que, totalmente, que, de hecho confirmo. entonces, ¿cómo es eso? Porque la gente, actualmente el estudiante todavía sigue pensando, y esta realidad se va propagando siempre desde los más grandes, que el éxito académico es lo mismo que el éxito monetario o profesional, ni siquiera monetario, profesional, digámoslo como tal, y que la PSU, en este caso ya se llama PAES, tenemos que actualizarlo un poco, se llama PAES, puede definir una vida, pero en este momento tú cambiaste completamente el rubro y bueno, ahora estás volviendo un poco porque sí, tu magíster tiene que ver con educación también, pero lo cambiaste completamente, saliste del área típica de ser un profesor y te fuiste a otros lados. ¿Y eso, cómo fue ese riesgo? ¿Y por qué siempre tú estás tomando esos riesgos? Porque es muy común en ti siempre estar tomando estos riesgos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es cuando tú decides como, ok, listo, voy a ir para allá? Quizás porque ya no veías quizás la vocación como profesor o quizás también fueron otros temas. Explícanos un poquito cómo esto, cómo este avance a salir de una carrera y terminar como en un lado completamente distinto. Mira, yo me defino como una persona que soy un constructor de oportunidades. Siempre me he definido así, desde muy pequeño. Saco a lo negativo y a lo positivo, siempre trato de sacarle el efectivo. Es una palabra que siempre he ocupado y desde chico se los digo, porque yo llevo 14 años estudiando, 14 años, salí desde cuarto medio, saqué las ciencias del movimiento, luego de eso empecé con una certificación de antropometría. Luego de eso me puse a estudiar el diplomado en nutrición deportiva, continué con el magíster de alto rendimiento. Luego de eso, este año tuve un gran desafío académico, muy grande, muy grande, donde me puse a estudiar los dos magísteres actuales, el de ciencia de investigación a la actividad física. También estoy casi terminando, mañana entrego mi tesis, de hecho, donde estoy sacando el magíster de docencia superior. Ya la vera estoy estudiando en INAF, sacando las certificaciones de director técnico, que ya saqué la B, ahora voy a sacar la A y espero prontamente poder sacar la Conmebol, que me va a permitir llegar a la selección, que es mi objetivo, y me va a permitir también optar a torneos internacionales como Copa América, Libertadores o quizás en algún futuro, que es donde sueño llegar a la Champions de ¿cómo se llama?, de futsal. ¿Cómo cambia? ¿Cómo va cambiando todo esto? El contexto. Cambia mucho el contexto donde tú empiezas a estudiar, tú tienes una base, esto es lo mismo que construir una casa. No puedes partir por el techo, si no se te va a caer todo. Entonces, teniendo la base de la realidad donde nosotros venimos, la realidad también de una base educacional muy mala, no porque quisiera, sino porque ocupé todo mi tiempo hacia el deporte. Cuando llego y me enfrento en la realidad de tener compañeros muy capacitados, tanto en el colegio como en la universidad, tuve que empezar a trabajar otros aspectos importantes en mi vida, como por ejemplo la dinámica, el compromiso, la puntualidad, las ganas de seguir estudiando y combatir todas esas deficiencias que traía con lo bueno que eran mis compañeros. Resulta que cuando saco la segunda carrera, que fue la certificación de antropometría, ISAC nivel 1, ahí me empiezo a rodear de gente que viene de otro estatus social, de otra vereda. Eh, Chicos muy bien acomodados, empresarios o sus padres empresarios, donde tuvieron la oportunidad y los papás le hayan puesto un negocio y es desde ahí donde yo empiezo a observar esta segunda chance de mi vida donde me empiezo a alejar un poquito. Recuerdo muy bien que en el año 2016,
2017 por ahí, vino David Marchand, que es el dueño de Power Explosive, y vino Álvaro, que es el de Educando Movimiento. Se hace un seminario que duró todo el día y ellos venían a hablar de hipertrofia, de ganancia muscular y venían con ese fin. Yo obviamente pagué mi inscripción para poder ir. Grandes exponentes desde España nunca habían venido a Chile y para mí asombro. eh, Cuando yo llego a su seminario, los chicos cambian totalmente el paradigma y la dimensión en la que van a entregar su charla, su ponencia, y hablan de emprendimiento. Y eso me voló la cabeza. De cómo tú como profesor, ya sea del área, la verdad es que el área que sea, porque él nos enfocaba no solamente, hablaron mucho obviamente de biomecánica, de hipertrofia, de musculación, de la ciencia, de la investigación, pero ellos hablaron de cómo agarrar tu nicho y explotarlo. Bueno, hemos tenido un montón de veces con Lizardo esta conversación de lado, mira, podemos hacer esto, lado, mira, las campañas de Facebook y todo eso, y ahí me arriesgué, po. Dentro de ese seminario se hicieron un par de pruebas, unas pruebas así como responde por, entregaron un link, un código QR, teníamos que responder y se iban a ganar dos becas, eran tres o cuatro becas, la verdad es que no me acuerdo, tres o cuatro becas para poder optar a sacar la certificación internacional de entrenador. Respondí bien, me gané la beca, no dudé, no era 100% gratis, pero me gané la beca, pagué creo que un 15% de lo que costaba la beca y saqué mi certificación internacional de entrenador. De hecho, está en uno de estos cuadritos que está por Ah, acá. buenísimo. No me equivoco, esa que está ahí, esa que está ahí, esa que está ahí. Y ahí cambió totalmente el paradigma de cómo ver la vida. Oye, ¿tú sabías que iba ya a eso? Así como, No, digo, que iba a haber esta beca o que iban a hablar de no, emprendimiento. no, no, para nada, para nada. Como insisto, digo, yo soy un apasionado y un amante de las ciencias del movimiento. He estudiado mucho todas sus dimensiones, la nutrición, la biomecánica, la fisiología, amante de la fisiología. La misma tensión mecánica. La verdad es que soy un amante del área y ahora este último año me he enfocado mucho a la parte táctica del deporte del futsal. Estoy trabajando en Everton para la corporación de... Nosotros representamos a Everton de Viña del Mar en su rama de futsal. Y la verdad es que estoy vuelto loco con esta disciplina. Puedo mezclar todo. Soy un profe súper completo que llevo la parte física, la nutricional, las neurociencias, todo de la mano hacia el deporte y creo que me ha permitido avanzar muy rápido gracias a la vuelta larga, porque tengo colegas que llevan 15 años en el futsal pero están recién sacando la pedagogía, ¿cachai? Cambio, yo llevo un año en el futsal, pero ya di la vuelta larga, ya yo vengo con todos los conocimientos, eso me ha permitido generar redes de contacto, compañerismo y todo lo que me ha permitido poder crecer muy rápido. Actualmente me encuentro, yo llegué como sponsor en SG, yo llegué como sponsor al futsal y en un año soy el actual presidente del club. No tengo chance de tocar otro puesto más arriba. No tengo chance porque eso ya o sea, tendría que llegar a la corporación, trabajar directamente a la corporación, pero eso ya es otra área administrativa, no es la que me interesa. Pero a lo que voy yo es que toda esta historia de cómo se ligó la educación, la pedagogía, a ser un emprendedor, se la agradezco totalmente a David Marchán y Álvaro Guzmán. Son mis dos grandes mentores y ellos me hicieron descubrir que obviamente se puede ganar dinero y puedes optar a vender un servicio que tú le pones un valor. Mi servicio tiene un valor. Mi ingreso a mis clases tiene un valor. Y ese valor lo voy a cobrar yo según yo qué valor le dé valor en emoción, en valor en lo que está puesto en el servicio. Es lo que yo voy a cobrar a una persona. Y ahí donde empecé a trabajar. La verdad es que tuve una prepandemia extraordinaria, me fue muy bien. Yo me andaba escondiendo de los milicos. Salía a hacer clases, me escondía, andaba sin permiso haciendo las clases, obviamente con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias. Creo que nunca me dio COVID, creo porque nunca me sentí mal, nunca me hice un PCR, nada. Y ahí logré hacer un capital súper, súper grande
donde me permitió comprar mi casa. Actualmente estoy casado, me ha permitido viajar a diferentes lugares. Cosas que yo sinceramente digo, si me hubiera quedado en la educación, haciendo la excepción también de Bastián, son difíciles poder comprar tu casa, poder cambiar tu estilo de vida, mejorar tu estilo de vida y también seguir estudiando. No es menor seguir estudiando porque es un costo muy elevado, sobre todo en este país. Hacer un posgrado es carísimo, sacar un diplomado es muy caro y me ha permitido poder llegar donde estoy gracias a atreverme, a creer en que las capacidades que tengo son suficientes y bueno, en el peor de los casos, si no funciona, te dejo una lección y esa lección te va a permitir poder generar otro negocio y seguir adelante en tu vida, pero siempre ha sido arriesgando. O sea, mi abuela decía, el que no arriesga no cruza el río. Y la verdad es que ha sido mi forma de verlo. Igual tengo que ser súper claro, o sea, quizás si tuviera un hijo, porque no tengo hijo, arriesgarte de esa forma sería quizás un poco más mesurado. Yo me arriesgo, me tiro a la piscina de una y si me cuesta nadar en el momento, aprendemos a nadar mientras estemos en el agua. No voy a tomar una clase previa para aprender a nadar si es que ya me puedo lanzar. Entonces, así ha sido, así fue. Fuimos formando, de hecho, con Felipe, tu primo Lizardo, me ayudó bastante hasta el día de hoy. Yo siempre lo nombro, una persona que yo quiero mucho. Me ayudó con la marca, con el logo, con todo. Y así formamos NSG. NSG me ha permitido actualmente estar en el mundo del futsal, actualmente estar en la ciencia de la investigación. Me permite tener mi propia marca, tener mis propios atletas. Actualmente lo estamos transformando en un club profesional de alto rendimiento. Se llama Club Deportivo Atlético NSG. Está a nada de ver la luz y la verdad es que me ha permitido construir todo lo que tengo. He trabajado también haciendo prestaciones de servicio de otros lados, también siempre de la mano y gracias a NSG, que es lo que me ha permitido ser una persona más creíble, más profesional y siempre comprometido a las ciencias que investigan en la actividad física, pero siempre de la mano de NSG. Mis mayores éxitos siempre han sido con NSG y siempre han sido porque decidí arriesgarme y cambiar lo convencional de lo que es la pedagogía a hacer una empresa que te permita seguir creciendo y descubrir nuevas variantes y nuevas disciplinas que te permitan aprender un poco más del deporte. Yo aquí escucho mucho actitud, actitud, actitud todo el tiempo, ¿cierto? Muchas veces, como profesores, no sé, bueno, yo tuve una profesora que nos decía los profesores tienen que evaluar aptitudes y no actitudes, porque aunque el estudiante no sea muy simpático, qué sé yo, uno lo evalúa académicamente. Ok, sí, pero yo siempre veo que los estudiantes normalmente que tienen las mejores actitudes son los que tienen mayores avances normalmente. Con actitudes no me refiero a ser simpático ni nada de eso, me refiero a estas actitudes de esforzarse, de tratar de siempre de preguntar, ese tipo de actitudes y no las aptitudes como tiene las condiciones, este cabro inteligente, pero bueno, si es flojo, si no pone atención, al final se va perdiendo el talento. Y va quedando, hay una frase japonesa que nos dice que siempre el esfuerzo le gana al talento, inevitablemente va a terminar ganándole. Claro, normalmente vivimos en una sociedad donde el talento queremos sobreestimarlo, ¿cierto? En el fútbol siempre nos gusta el más talentoso y no el más esforzado, siempre porque es más impresionante, ¿no? Impresionante que nazca con ese talento, pero el esfuerzo puede compensar las cosas. Ahora, tampoco quiero engañar a la gente diciendo que es fácil, que solamente esforzando va a lograr las cosas. Mm. Eso también es un engaño, pero hay que saber que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que uno puede hacerse cargo, ¿no? Al menos eso, por lo menos es mi perspectiva. Sí, no me quisiera, porque ya creo que ya estamos un poquito en la hora, pero no me quisiera despedir sin antes aprovechar justamente, Sebastián, que tenemos aquí. Quiero preguntarte un poco de esta nueva ley de la actividad física, de esos 60 minutos que se va a realizar. Porque tú justamente es tu área. ¿Qué opinión te merece? Sobre todo a mí me preocupa no he leído a detalle la ley, no sé si tú conoces un poquito más, pero
¿están preparados los colegios, están preparados las instituciones deportivas, o sea, la institución académica, para poder efectuar realmente esto? Que no es una ley donde solamente se va a quedar en el papel y se podrá aplicar. Lo digo más que nada porque no sé si además de generar la ley de que tiene que hacerse eso, se cambiaron ciertas condiciones para que se cumpla, si hay un cambio más estructural para que se cumpla estas cosas. Mira, dentro de la importancia de lo que busca la ley, más allá de qué forma se lleva a cabo, es cómo la ejecutamos. Actualmente se puede lograr el objetivo con el peso corporal del estudiante, como haciéndolo en piscina, haciéndolo con atletismo, haciéndolo jugar tenis de mesa, jugar a las naciones, al cachipún alemán, como tú quieras, pero se puede lograr de cualquier forma. Basta y sobra tener profesionales capacitados. Volvemos al mismo punto, la vocación del profesor de educación física va a ser importantísimo. Hay muchos establecimientos educacionales que no van a tener un profesional a cargo como profesor de educación física que pueda llevar de la mano estas actividades, pero ahí es donde también el gobierno va a tener que hacer capacitaciones para poder movilizar. Cabe destacar también para los audios, las personas que van a estar viendo este podcast, es que la ley lo que trata es que haya un mínimo de 60 minutos de actividad física durante la jornada. Esta ley va mayormente de la mano de los establecimientos educacionales de la pedagogía, de kinder a cuarto medio, pero efectivamente estoy trabajando en una tesis para el magíster de docencia superior, donde vincula todos estos problemas, los problemas del estrés autopercibido, de las dificultades que tenemos cuando llegamos a la universidad, a la enseñanza superior, y cómo va de la mano el factor de actividad junto a todos los problemas que nos puede traer fisiológicamente subidas considerables del cortisol. El cortisol es la glándula suprarrenal que secreta estrés, el estrés como tal existe, que se desregulen totalmente la grelina y la leptina. Ahora les hago una pregunta. ¿Han visto estos programas de kilos mortales? Sí, Donde sí, uno sí. dice, oye, pero persona llega a ese punto, o sea, no se quiere, ¿qué onda? No, ya. Obviamente cuando no hay información, uno hace este tipo de comentarios. La grelina y la leptina son las encargadas de regular el hambre y el apetito. Cuando nosotros estamos fuera de un porcentaje de grasa sobre el 20%, estas hormonas empiezan a funcionar de mala forma. Entonces la grelina todo el día es un neurotransmisor, todo el día tengo hambre, todo el día tengo hambre. Me pongo a comer y por un momento la leptina, la grelina y la leptina, que son las dos, no va a llegar nunca a decirte, oye, estoy satisfecho. Entonces entramos en un bucle constante. Todo el día tengo hambre, pero por otro lado nunca estoy satisfecho. Entonces va todo de la mano. Sube el cortisol, baja la serotonina, grelina y leptina no funcionan. Tenemos personas que van a empezar a tener enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, a eso súmale lo que significa también problemas a la tiroides, crecimiento hormonal, desregulaciones. Entonces, es un proyecto de ley muy, muy, muy bueno que si se pone en manos adecuadas y capacitan a las personas correspondientes, puede atraer muchos beneficios. Oye, pero esto Esperemos. significa que van a haber clases de educación física todos los días para un niño. Y clases de educación física, lo que busca el proyecto no es una clase de educación física, porque la clase de educación física tenemos, por ejemplo, que son obviamente objetivos de aprendizaje súper importantes como aseo y cuidado personal. Obviamente eso es importantísimo para que los chicos también vayan creciendo y se adapten a ciertas realidades. No sé, pues, me ha pasado muchas veces que llegáis al trabajo o tenía alguna junta y todo entra por la vista, sí, eso es súper claro. La gente discrimina por la vista, pero creo que mucho más allá de la clase de educación física. No buscamos un objetivo de aprendizaje como tal, no buscamos seguir una estructura curricular. Lo que buscamos con esta ley es aumentar el factor de actividad, que el chico tenga que moverse, que haya movimiento, que entendamos que nosotros ocupamos las calorías con cuatro conceptos. El concepto número uno es el metabolismo basal, que son las calorías que tu cuerpo va a gastar por sobrevivir. Nosotros en este momento llevamos 2 horas 20 sentados en este podcast
Y no significa que no estemos gastando calorías. Al contrario, nosotros estamos vivos, seguimos nuestro sistema nervioso central, corazón, endocrino, respiratorio, todo sigue funcionando. Entonces nuestro cuerpo sigue gastando calorías. Es el factor que más calorías gastas en el día. Metabolismo basal se llama. Luego tenemos un segundo concepto que es el NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, o en español la actividad termogénica del ejercicio no programado. Todas las buenas decisiones que tú tomes en el día a día, que sean mantenerte en movimiento, va a hacer que tú gastes más calorías. Ese es el segundo concepto, incluso está primero antes que el entrenamiento, que ese es el IT. ¿Cachai? Y el cuarto es el TEF, que es el ejercicio es como nuestro cuerpo degrada las calorías según las últimas 24 horas. Entonces, si tú eres una persona que se te mantiene en movimiento, que vas a comprar, no sé, 2, 3 cuadras, sacas a pasear a tu perro, sube la escalera normal en vez de los ascensores, todas esas buenas decisiones que tú hagas va a hacer que tú gastes más calorías. ¿Qué busca esta ley? Que tú gastes más calorías, más allá de que te tengas que buscar un deporte al cual tú no sé, por ejemplo, ya voy a jugar tenis de mesa. No buscas, lo que buscas es que tú te muevas y que tú entiendas el concepto de lo que significa un factor de actividad elevado, para que, sin la necesidad de restringirte calorías o sin la necesidad de restringirte qué comer, porque seamos súper claros, la realidad chilena es que la proteína de los chilenos de repente es una salchicha, una hamburguesa, y eso no es proteína. Son grasas, son alimentos que tienen grasas que no son buenas para el organismo y que en menos cantidades tienen muchas más calorías sobre el resto los alimentos. El único alimento que tiene los 21 aminoácidos esenciales es el huevo. El único, no existe ningún alimento que tenga los 21 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son ramificaciones que tiene la proteína para hacerla de mayor calidad biológica o de menor calidad biológica. Una salchicha va a tener proteína, sí, pero ¿cuántos aminoácidos tiene? O sea, una proteína de bajísima calidad. Lo mismo, tú vas al McDonald's, te puedes comer una hamburguesa, vas a disfrutar de proteína, sí, pero ¿qué proteína es? ¿Es de buen valor biológico o de malo o de un valor biológico más bajo? Entonces, esto es lo que busca la nueva ley, que es que nos podamos mantener un poco más en movimiento y sin la necesidad de restringir calorías, empecemos a combatir indirectamente todas las enfermedades preexistentes que tienen, sobre todo los menores de edad. Tenemos chicos de 7 8 años que ya tienen diabetes y Mm. seguimos estando en uno de los, pues, en el top 5 de países con mayor índice de obesidad en el mundo. Oye, Entonces, pero eso va a implicar que, porque ya no es una clase como una clase en sí, va a ser que los niños estén más en movimiento, pero va a implicar a que los colegios tienen que contratar más profesores va de educación física, más que porque eso, eso va a ir de la mano a la innovación curricular. La innovación curricular va a ser esencial en estos momentos porque lo puede asumir la profesora del pie, lo ya, puede asumir la profesora de lenguaje, lo puede asumir el profe de educación física, pero son 60 minutos. Son 60 minutos. ya, Ahora, por ejemplo, se me ocurre un colegio que divida estas 60 horas en 3 bloques y que tenga un profesor, donde estos 60 minutos va a ser como una pausa activa que se hace en los trabajos, donde se toman 2, 3 cursos y se hace una parrilla de ejercicio. Aquí vamos a saltar, aquí vamos a movernos en lateralidad, aquí vamos a brincar una sesión de ejercicio y después termina ese bloque, 60 minutos, es como, no sé, pues, el bloque que ocupan en consejo de curso. Se pueden ocupar las canchas y la infraestructura, que eso es súper importante. Que claro, mm, 60 minutos para todo el colegio, todos los días, es significativo. Entonces, o de la mano también puede ir directamente de un electivo. Ampliamos la jornada laboral, que por ahí también lo usa la jornada estudiantil, por ahí también es súper complejo. Ampliar la jornada estudiantil, obligar a los chicos que se quedan en un taller, es súper, súper complejo. Pero ahí tiene que ir sí o sí, es una ley obligatoria, van a hacer que todos los colegios lo implementen y idealmente que lleguemos también al posgrado, o sea, al pregrado y al posgrado, que lleguemos a la andrología para que los chicos se mantengan en movimiento y combatamos toda esta desregulación de hormonas que si sumamos todas, grelina, leptina, cortisol, bajo serotonina y muchas más, llegamos al bucle donde todas las enfermedades, ya sean de trastornos mentales como el estrés autopercibido,
nos lleven a tener un bajo rendimiento o incluso problemas mucho más graves. Bien, Mm. con esto queremos despedirnos, pero antes de despedirnos quería preguntarle a ustedes algo que quieran decirle a los estudiantes que nos están viendo. Quizás pensándolo, pueden pensarlo de esta forma, ¿qué se hubiesen dicho ustedes de jóvenes antes de entrar a la universidad? Quizás esperando los resultados de la PSU. Algo que quieran decir, algo que quieran compartir, algún consejo, lo que sea, lo que ustedes quieran compartir. Bastián, no sé si quieres decir algunas palabras. Sí, yo creo que lo que yo me diría a mí yo de 18 años es que eh, quizás no es tan importante como qué universidad realmente vas a elegir. Eh, Quizás más importante que esa universidad se alinee con lo que uno busca y también lo importante de eso, más allá de pasar los ramos, también es hacer contactos en la universidad. Pues si al final, cuando uno sale, quizás no tiene contactos profesionales, pero los mismos compañeros que uno tuvo, puede que sí, y la red de contacto, el networking que uno tiene, es el que realmente te ayuda después en tu carrera profesional. Quizás por conocer a alguien te pueden contratar en algún otro lado, quizás por el profesor que tuviste también te pueden contratar en algún lado. Entonces, yo creo que eso es lo más importante en la universidad, quizás tener una red de contactos. Y no lo digo así como buscando realmente eso, a veces los mismos amigos te ayudan y no es bueno solamente como encerrarse en su burbuja, decir, oh, yo voy a estudiar, no voy a hacer vida social. Lo social es importante a veces y sí, yo creo que ese consejo me hubiese dado a mí cuando yo tenía 18. Cla- Claro, somos seres sociales, hacemos la gran cualidad del ser humano Sí. es que hacemos cosas en comunidad. Eso es lo que hace que podamos hacer grandes cosas, ¿no? Y en tu caso, Sebastián, ¿algún mensaje que le quieras dejar a tu yo de 18? Más que a mí yo de 18 años, a las futuras personas o a los que estén escuchando este podcast, viéndolo, las habilidades blandas, como dice Sebastián, son súper importantes trabajarlas. En pocas universidades o centros educacionales las vas a poder desarrollar. Eh, yo siento que eso ya viene más allá de los valores que te entregan en casa o de las herramientas sociales que tú vas a tener. El deporte me entregó muchas herramientas sociales. Soy una persona que tiene una red de trabajo muy amplia, pero yo voy más allá, chicos. Yo creo que lo primordial no es qué vas a estudiar, ni en qué universidad vas a estudiar, ni cuánta plata vas a ganar. Porque puedes ser fontanero, pero si eres un fontanero que ama tu trabajo y que te gusta lo que haces, puedes ser el mejor fontanero y tú vas a poner un valor a tu servicio. Estudien algo que les haga feliz, estudien algo que les gusta, que les apasione, que no se tengan que levantar, y este va a ser el único garabato que va a salir de mí en este podcast, pero que no se tengan que levantar en el día a día y digan, puta la weá, tengo que ir a trabajar. Cuando llegamos a vivir de ese punto, es horrible, es horrible. Disfruten su trabajo, busquen algo que sean buenos, y si son realmente buenos, pongan el precio que ustedes quieran, pues chiquillos. No se casen con una carrera que sea absolutamente rentable. Tenemos en este país, el único país que existen múltiples ingenierías, en otros países existe la ingeniería como tal y ya, pero el otro día conocí a una chica que era ingeniera en diseño, no existe. Ingeniera en diseño, Eso es nunca había ingeniera en escuchado diseño. eso. No, yo también, o sea, busquen algo que realmente les apasione, que les guste, fotografía, música, deporte, literatura, lo que ustedes quieran. Si son buenos, tienen pasta, tienen una red de contactos y saben vender su producto, sea lo que sea que ustedes elijan, que les guste, les va a permitir tener un futuro exitoso y un futuro donde yo llevo 14 años estudiando y nunca pensé que iba a llevar 14 años estudiando. Yo pensé que terminar el colegio, iba a ser futbolista, me iba a conseguir una modelo y me iba a ir a vivir a Dubái. Eso no existe. Eso no existe.
Trabajen en lo que les guste, sigan estudiando, actualicen conocimientos, utilicen la inteligencia artificial, eh, no se estresen, de verdad, no se estresen en lo que va a pasar mañana porque, imagínate, Bastián quería estar en la PDI y gracias a la educación, que no lo nombraste, Bastián, gracias a Mm. la educación conoció a su esposa por un intercambio que hizo su Sí, po. esposa a la casa de su mamá, que es profesora de inglés también, y conoció el amor de su vida y ahora está haciendo un podcast en Hawái. Y Estoy bueno, un sí, poco más, disfruten la vida enseñando en Hawái, weón. enseñando en Hawái. Disfruten la vida, chiquillos, aprendan, escuchen, aprendan a escuchar y por último, sean felices. Es mi mejor consejo. Sean felices en lo que ustedes quieran hacer. Sean felices. Bien, muchas gracias por las palabras, Sebastián. Y bueno, yo no me puedo despedir sin, bueno, primero agradecerles por estar aquí, por contarnos su experiencia. También hubieron algunas cositas que quizás nos quedaban en el tintero, pero siempre, siempre así, siempre hay quizás más cosas que conversar, Sí. más cosas que decir. Pero no me puedo ir porque ideológicamente necesito decir esto. Estas son palabras robadas, ustedes pueden tratar de adivinar de quién, pero uno puede irse de la pintana, pero la pintana nunca sale de uno. Y con eso me quiero despedir. Así que eso, de la ventana para el mundo, ¿no? Eh, bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Gracias.